No tengo la certeza que sea un sueño porque es una imagen que un poco resume el trayecto que tenía con él cuando íbamos a la casa de mi abuelo, que quedaba cerca de la casa donde nosotros vivíamos. La imagen es cruzar la calle Independencia con Cardenal Caro y ahí se me presenta un poco el cuadro, como en el cruce de la calle y, y aparece el sol, muy presente, casi como un poco borrándonos la figura de mi padre y la mía, como en la intensidad de la luz. Y como lograba ver el contraluz, un poco de los cuerpos, como si estuviera detrás de nosotros. Este sueño lo tuve el año pasado. Y para mí es súper significativo porque toda mi vida le he tenido pánico a la muerte. ¿Ya? Y es un tema que yo con mi mamá siempre hemos hablado. Yo tuve miedo a la muerte antes de saber que uno se muere, es muy raro. Entonces mi mamá toda su vida, que a mi mamá no le da lo mismo morirse, le fascinaría morirse. Encuentra que es la solución. No somos creyentes, así, devotos de Dios para nada. Y conversando con ella, me dice, oye, pero si esto es súper rico, te acabáis al final, qué rico, si después de haber hecho todo te acabaste. Entonces después de esa conversación, que fue la primera vez que tuve esa conversación con mi madre, así como profundamente, de su preocupación de morirse por mí, así muy extraño, tuve este sueño, que iba sola manejando mi auto, no sé dónde estaba entre medio de los cerros, era un cerro muy alto, y iba dando vueltas, iba subiendo, iba hacia la cima. Iba con los vidrios abajo, entraba el viento, iba con la música muy fuerte y iba muy rápido. Y lo rico era pasar la curva y pasar y era otra curva y pasar y era otra curva. Y en un momento era interminable estas curvas. Que yo decía, qué rico se siente el aire pasando y como desafiando, es como si fuera como en un juego de Fantasilandia. Y en un momento, y dije, ¿y qué pasa si es que en vez de girar el manubrio, lo enderezo cuando voy en la curva? Y dije, bueno, voy a hacerlo, así total, no pasa nada. Y de pronto lo hago, y en vez de dar la vuelta, salgo disparada por un precipicio, el auto vuela, y digo, me maté. Me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, voy cayendo, mamá, Diego, amigos, me voy cayendo. Esta weá no era tan difícil. Y simplemente voy a llegar abajo y me voy a morir. No va a pasar nada. Esto no era tan terrible como yo pensaba. Todo esto lo pensaba mientras iba cayendo y era muy lento. Y cuando caigo abajo, en vez de despertarme, que por lo generalmente sucede, me desperté en el sueño, muerta, y voy donde mi amigo Diego, que con él siempre también hablamos del tema de la muerte. Yo lo hablo con todo el mundo, no tengo problemas. Y estaba metido en Facebook. ¿eh? Y estaba escribiendo por mí, diciendo, no se preocupen, estoy muy feliz aquí en el infierno. Porque tenemos un trato con él, de que cuando nos muramos, tenemos que hablar como si estuviéramos en la muerte, como si fuera el otro. Entonces tenemos nuestras claves de Facebook para hacer estas fantasías a nuestros seres queridos. Y yo veía que todo el mundo escribía cosas espantosas como, ay, María, qué triste, pero me parecía que era tan triste lo que escribían y a mí me parecía tan normal estar muerta. Yo decía, bueno, si es todo lo mismo, solamente que no puedo conversar, pero veo todo exactamente igual. Y ahí fue cuando me desperté. Por un personaje que tengo que hacer en una obra, me dicen que tengo que aprender a fumar un gran tabaco. Y también en ese sueño me dicen que la persona que me puede enseñar a fumar el gran tabaco es el Marco, que es un chamán. Así que llamo al Marco y le digo que me enseñe a fumar este tabaco. Y él me dice que en verdad es muy simple, que tengo que poner las manos de una forma y que esa forma tiene que ver con una relación con el sol. Y que además tengo que aprender a leer el humo que se dibuja con el tabaco. Pero que no me preocupe porque él me dice que en realidad yo ya sé hacer eso hace tiempo, entonces que lo haga sin temor. Y me voy. Y el Marco estaba muy distinto como es, porque él es moreno y mayor, y en este sueño yo lo veía joven y muy blanco. Después me voy y estoy en un consultorio. En este consultorio
porque estoy embarazada y me dicen que mi hijo está con los latidos muy bajos. Yo me asusto, estoy con mi pareja, nos ponemos tristes y yo le pregunto a la enfermera que desde cuándo está pasando esto. Y ella me dice que hace harto tiempo que está pasando esto de los latidos y yo le pregunto que cómo no me había dicho, pues qué cosa más negligente. Y ella me mira y me dice que no me había querido decir nomás. Entonces yo me enojo demasiado y siento una rabia como muy impulsiva y salgo de ahí. Mi pareja está tranquila y eso a mí me llama también harto la atención porque a mí me da como una rabia muy profunda. Y empiezo a patear el hospital, la silla, a romper todo lo que está ahí. Y además puedo hacerlo porque es como que le pego a la silla y la silla de verdad se rompe al tiro. Empiezo a hacer eso y me encuentro con la Sole, que es una amiga que tiene a su papá muy enfermo. Entonces ahí ella me dice que el papá murió finalmente. Entonces también empieza a patear conmigo y empezamos a patear todo el hospital. Y de repente el hospital se empieza a achicar hasta que se convierte en una maqueta y nosotras somos muy grandes, como gigantes. Y seguimos pateando el hospital, esta especie de maqueta, y de repente el hospital se transforma en una hacienda de Talca, donde vive la Sole, donde vivía su papá. Pero toda la demolición del hospital, todos los restos, lo que está derrumbado, se convierte en un vómito de la Sole, en una purga. Si yo veía que ella estaba como pateando sus ancestros, yo dejaba de patear después. Era muy asqueroso porque era un vómito gigantesco y la veía a ella también muy enrabiada, como pateando el pasado. Y en un momento yo le digo, ya Sole, tenemos que parar porque puede que nos metan presas. Y ella me mira y paramos y después aparezco en mi colegio de la infancia caminando y me voy a subir a la bicicleta. Y cuando me voy a subir a la bicicleta, de una manera que aprendí hace muy poco, me desperté. Me iba de vacaciones solo a un lugar que desconocía. Entonces llegaba una especie de bosque, ya que uno alquilaba en una recepción gigante, como de un hotel clásico antiguo. Y llego a mi cabaña, y esto sí me acuerdo mucho. Entro a mi cabaña y tengo haces de luces a todo el... Era una especie como de cabaña circular, ¿no? Entonces, y tengo luz desde todo el círculo como si entrara por todas las partes del sol, como si el sol alumbrara de todas partes. Y de pronto empiezo a notar una sombra que circunda, como que me veo caminar una sombra y distingo que es un animal y después distingo que es un tigre, o por lo menos yo quise creer que era un tigre. Y en ese minuto del sueño yo tengo un terror de esos terrores no que te hacen huir, sino de esos terrores que te inmovilizan. Yo quedé un poquito inmovilizado en esa cabaña, ¿ya? Y cada vez, recuerdo que en el sueño pasé de ver a sombra a distinguir un animal, a distinguir a tigre. Eso fue como el proceso que hice. Y veo el animal y en un momento el animal se detiene. Y veo que muy extrañamente asoma su ojo por estas rejillas que yo digo y le veo un ojo gigante. Muy, muy extrañamente gigante. No hacía relación con el tamaño de su cuerpo, sino que por el tamaño de la rejilla yo vi un ojo gigante. Como medio irreal, como medio... Ahora que lo pienso, como medio dibujado. Como medio como de dibujo japonés. No recuerdo más qué pasó, pero ahí terminó mi recuerdo del sueño. En el ojo gigante que miraba por la rejilla. Había una señora que yo sabía que me estaba mirando. Y esta señora estaba al lado como de una escalera mecánica. Y parece que era como una escalera mecánica como de un mall. Entonces habían como muchos vidrios, pero había como un espacio como al lado derecho de la escalera y había como un espacio donde como que se podía caer la gente.
Entonces yo sabía que me estaba mirando y había como público igual y estaba mi papá también. Entonces, igual como en mi vida andaba con un proceso medio raro, como que tenía que decir algo a alguien, pero no lo podía decir. Entonces, como que me acuerdo y yo a esta señora yo la empujé. Porque yo sabía que estaba ese espacio y ella entraba en ese espacio, pero como que era mi mente que quería empujarla y después mi culpa decía, ¿por qué la empujé? Porque finalmente la empujé, pero al final fue como mi cuerpo, fue como empujarla como rápido, pero después como mi cuerpo se echó para atrás, como que sentí la culpa. Y como que, bueno, cuando uno sueña, sabe lo que piensa como la otra persona, porque es tu sueño. Entonces sentí que mi papá me vio y como que me apoyó y me dijo, tranquila, esto fue un accidente. Pero yo sabía que había sido consciente igual, po. Ya, entonces como que mi papá me protegió y parece que, claro, los sueños se cortan las cosas y salimos como de este mall. Yo nunca voy a los malls, pero como que salimos de este mall y después pasamos como a un velorio. Y este velorio era de un techo muy chico y era muy sureño. Eran como con latas a los costados de zinc, como esas metálicas. Y yo estaba en el velorio de la persona a la que yo había matado, porque se murió, po. Entonces era acuático porque... Y mi papá ahí estaba conmigo. Y cuando yo entraba sentía que no, como que me liberé de la culpa. Como que no era como, uy, estoy entrando, soy como la asesina. Y vine a como mostrar mi cara, pero al final nadie como que me pescó. Y era acuático porque yo decía, ¿por qué si yo la maté? Entonces mi papá me decía, tranquila, fue lo que reaccionó tu cuerpo nomás, pues no le pongáis como la mente. Entonces yo decía, entonces tengo que hacer eso que quería, ¿cachai? Y nada, pues eran muchas velas y yo le decía a mi papá que yo quería hablar. Así como no era la protagonista de la weá, pero como que necesitaba hablar o decirle a alguien disculpen. Pero igual estaba tranquilo porque nadie me miraba y era muy raro, como mi cuerpo estaba como si, no sé, estaba apretado. Y yo todo el rato veía, nunca me acerqué tampoco al ataúd, porque era muy sureña la weá. Y había harta gente mayor. Y lo que sí no veía, como que no veía mucho las caras, sino que muchas espaldas. Y faldas de señoras. Era muy raro. Y nada, pues veía las velas, como prendía. Y claro, pues según yo, fue eterno mi sueño. Pero ahora cuando lo cuento, sí es como tan corto. Yo estaba a punto de casarme y de repente despierto habiendo aplastado a un bicho, un insecto, que en este momento no recuerdo qué insecto fue. Y fue despertar, mirar la sangre en la mano y correr al teléfono. Yo en ese tiempo vivía en Alemania. Corrí al teléfono y no me preguntes por qué asociación extraña llamé a mi casa. Y me atendieron y yo dije, ¿qué le pasó a mi papá? Y la persona que me atendió me dice, ¿y por qué me dices eso? Porque estoy segura de que le pasó algo. Bueno, y ahí me contaron que mi papá había tenido hacía un par de días un ataque al corazón, no había muerto, pero no me querían avisar en ese tiempo porque yo estaba en los preparativos para casarme. Entonces esas cosas que tiene la gente en Chile, de no querer molestar, de no querer interferir, de no querer, no sé, echar a perder planes, no me habían llamado para contarme algo que me vino a contar un sueño. No me preguntes cómo, yo hice el vínculo entre ese insecto que apreté durmiendo y la percepción muy profunda
de que era una señal de que a mi papá en especial le había pasado algo. Entonces no di pie a que me siguieran ocultando, digamos, o a que no me contaran lo que yo ya había entendido a través del sueño.